es ex ministro de la provincia, porque viste que va a quedar por un tiempo ministro Daniel Goyán, además fue ministro en un momento especial, porque la verdad que en general no tenemos tanto recuerdo de cuáles fueron los ministros de la provincia. No hay tanta presencia, claro, los ministros de salud. Ha hablado más usted en un año y medio que los anteriores ministros de toda la historia de la provincia de Buenos Aires. Fue un año y medio difícil para ser ministro, o sea, intenso para ser ministro de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, tal cual. Buenos días primero, ¿no? Buen día. Fue una experiencia que nadie esperaba en el mundo y eso puso en general a la salud y a los problemas de salud en primer nivel de la agenda, porque era un problema sanitario que estaba condicionando la vida de toda la gente. Y eso se va a expresar en este próximo congreso, porque son mínimo 5 ministros de salud de provincia que van por primera vez a estar todos juntos, ministros con mucha experiencia de 5 provincias del país. Mirá qué bueno. Y eso creo que tiene que ver con la necesidad de poner, más allá de la pandemia, el tema sanitario en relieve. Pero también decirles que dejé de ser y no dejé tanto de ser, porque nuestro gobernador, Axel Kicillof, me puso como jefe de todo el cuerpo de asesores y te puedo asegurar que con Axel más o menos son unas 50 veces por día que estamos interaccionando en el manejo de la pandemia. Obviamente hoy a cargo del Ministerio de Nicolás, que además es un equipo con el que trabajamos hace 10 años, pero seguimos interactuando todo, porque no puedo perder relación yo con este proceso hasta que no esté más o menos controlado, como creemos que va a suceder ya próximamente. A mí me pasa lo siguiente, yo estoy contento con cómo se manejó en la provincia de Buenos Aires. Yo soy de Avellaneda, Daniel, le cuento, y tengo amigos y amigas que son directores de hospitales públicos del conurbano, más que nada de la zona sur. Y lo que te dicen es que, obviamente, con las posibilidades que tenían, porque ustedes no heredaron el mejor de los países a nivel salud, pero que se ha manejado bien la pandemia, que nunca han colapsado. Y principalmente lo que marcan es que siempre había alguien al teléfono para cuando pasaba algo. Y yo cuando me entero que usted va de precandidato a diputado, lo primero que me pasa es, digo, sí, tiene lógica porque me parece que usted es un cuadro y que claramente encaja con todo el perfil. Pero después rápidamente me pasa que digo, uy, justo en este momento correr a Goyán del ministerio, bueno, se lo digo, no es por chuparle la media, ni mucho menos. No suelo ser chupamedia, por el contrario. Pero es lo que te decía. Pero me pasó eso, de que me agarró cagazo, Goyán. No, pero ¿sabés qué pasa? Con el gobernador analizamos esto y él me dijo, vos seguís formando parte del equipo, porque nosotros somos un equipo que conduce el gobernador, todos los ministros en función de la pandemia. Y estamos 24 horas abocados a eso, así que formalmente me deja como coordinando todo el grupo de expertos y con él permanentemente, todo el tiempo, y con Nicolás y con todo el equipo de trabajo, seguimos trabajando en tándem todo el tiempo, ¿no? Durante la pandemia hubo un montón de información y estábamos ávidos, ¿no?, de confirmaciones que por ahí no se podían dar en un determinado momento porque no se sabían los plazos, no se sabía cómo evolucionaba el virus, de cuándo se van a poder abrir los negocios, cuándo se va a poder autorizar lo que era la temporada de verano. Recuerdo que en su momento fue uno de los más concretos y también de los más taxativos en decir, no sé si va a haber temporada de vacaciones, de verano, y también se lo criticó mucho por eso, pero fue una de las personas que menos jugó en lo que son las cosas previsibles de qué iba a pasar en el corto tiempo, y al final se terminaron cumpliendo esas cosas, porque fue una temporada complicada, crecieron un montón los casos. ¿Cree que le jugó en contra o a favor? No, lo que sucede es que en el momento que me realizan en una radio de Mar de Ajó esa pregunta, estábamos en un momento en donde no podíamos saber qué iba a pasar dentro de 15, 20 días, y esto sucedía en el mundo, ¿no? Es decir, había una incertidumbre muy grande. Ante esa pregunta yo le planteé que había 4 escenarios posibles, porque ya se hablaba de la posibilidad de una vacuna, que sería el mejor escenario, pero obviamente los tiempos no daban. Y había un peor escenario,
en donde si había muchísimos casos dando vuelta, posiblemente no pudiéramos alentar la temporada de verano. Recortaron solamente esa última parte que transformaron después, graciosamente, no que no iba a haber temporada, sino que no iba a haber verano, con lo cual yo prácticamente ya decía que íbamos a pasar del otoño, de la primavera al otoño. Éramos un país nórdico, prácticamente. No era así, siempre fuimos muy prudentes en eso, pero sí también alertar de que estábamos en un momento imprevisible. Hoy es diferente, porque hoy tenemos datos objetivos, que los países que logran determinado nivel de inmunización, caso Gran Bretaña, por tomar uno que venimos siguiendo muy de cerca porque se le metió muy fuertemente la variante Delta, sin embargo ya le empezó... Porque tuvieron posturas políticas diferentes, primero muy abierto, después se bajó muchísimo la imagen positiva de Boris Johnson, o sea, fue controvertido. ¿Qué pasó en Gran Bretaña? Empezaron a bajar, hace 8 o 10 días que bajan los casos. ¿Por qué? Porque la gente empezó a vacunarse masivamente cuando vio que venía otra tercera ola. Y bueno, hoy están controlando. Pero la diferencia que entre la ola de hace 6 meses y esta era que tenían 1000 muertos por día y ahora tienen 60. Y de esos 60 son los que no se quieren vacunar. Los que no se quieren vacunar. Entonces, la vacuna es la solución. Ahora, claramente. Daniel, yo fui muy crítico desde adentro de cómo algunos medios trataron la pandemia, con mucha irresponsabilidad para mí, y cómo algunos políticos también, más que nada de la oposición, trataron ciertos temas de la pandemia. Entonces llegó un momento donde en algunos programas lo que teníamos que salir a hacer era salir a contradecir lo que decían otros, era una locura, era como que... Era contestarle a otro programa, a otro canal, era como... Y era tener que hacer preguntas que uno sabía que no correspondían, pero las teníamos que hacer igual, y empieza ahí un lío que es instalar sin querer instalar ciertos temas, porque a veces hablando sobre temas que no son reales, los terminás instalando. Por eso a mí me parece que está bueno, Daniel, aprovecharte en esta ocasión y que nos digas si es necesario darse una tercera dosis, si con 2 dosis la variante Delta empieza a estar cubierta. Porque yo tomo siempre el ejemplo de mi vieja. Mi vieja que mira mucho los canales, que escucha la radio. Llega un momento que hay tanta, para mí es sobreinformación, que ya no sabe ni... A veces no me cree ni a mí. Le digo, no, mamá, mirá que te lo digo yo que hablé recién con Goyán. No, pero yo escuché que... Pasemos en limpio eso, Daniel, si te parece. Sí, hay que darse una tercera dosis, no es necesario. La primera recomendación que uno le tiene que hacer a la población en general es decir, nosotros tenemos instituciones científicas muy fuertes en la Argentina. Creámosle a esas instituciones. Es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es la ANMAT. Lo que pasa es que se empieza a sembrar dudas sobre todo y entonces es como decía el tango, ¿no? Vale la opinión lo mismo un burro que un gran profesor. Cualquiera puede decir cualquier cosa y parece que tuviera el mismo valor. La Comisión Nacional de Inmunizaciones están los mejores expertos del país. El Ministerio de Salud de la Nación, nosotros en la provincia, las distintas provincias. Entonces lo que tenemos que hacer es, en estos momentos, mes y medio, vamos a terminar como máximo de colocar las segundas dosis a todo el mundo que se ha registrado, que en la provincia de Buenos Aires ya estamos llegando casi al 90%. O sea, entraríamos a la primavera ya todos inoculados. Para la primavera, todos los registrados que en la provincia de Buenos Aires ya superan los 11 millones y medio de personas. Fíjense ustedes, sobre 12 millones y medio ya estamos llegando a un nivel que no tenemos el problema ni de ciertos países europeos ni de ciertos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, pues no son todos, en donde la gente no se quiere vacunar. Acá vencimos esa campaña del miedo inicial muy fuerte, decir que era veneno la vacuna, francamente. Pero ahora eso se venció y Argentina tiene una cultura de vacunación muy fuerte y vamos a terminar vacunando al 90%, que es muchísimo, con las 2 dosis prácticamente vamos a estar terminando eso para la primavera. Con lo cual, con esas 2 dosis tenemos un efecto similar o parecido, deberíamos tener, a lo que tiene hoy Gran Bretaña, que estoy comentando el éxito de la vacunación. Luego se evaluará si hace falta una tercera dosis y en qué caso y en qué momento. Hoy con 2 dosis todos los estudios nos dicen que estamos bien protegidos. Ahora, Daniel, ¿a qué o con qué aspiración va un precandidato a diputado nacional cuando era ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es un cargo muy importante? A mí a veces me pasa que, viste, que pienso y digo, ¿cuál es la tarea real de un diputado, el día a día de un diputado? ¿Qué es lo que hace? Con el vértigo que te generó este año y medio es como que, digo, es un paso adelante, es un paso atrás.
¿cómo? Lógicamente no lo debes tomar como un paso atrás, porque si no, no hubieses aceptado, eso está claro. Pero en el día a día, la dinámica política, las tareas, ¿cuál es qué te moviliza? ¿Dónde pones la libido para decir, quiero ser diputado? Obviamente que son dos tipos de actividades distintas. Una tiene más adrenalina, claramente, y más en medio de una pandemia. Por eso. Y la otra es más reflexiva, más de parlamento. Pero hace falta en estos momentos en nuestro país poner y apoyar a partir de una serie de normas, no solamente en el área de la salud, para poder plantear esto, que es lo que la gente está necesitando. ¿Qué pasa después de esta pandemia? Que arruinó las economías del mundo, claro, que arruinó... muchos países han quedado realmente postrados, no tienen posibilidad de vacunas. Bueno, nosotros, mal que mal, hemos podido llevar adelante, partiendo de una situación muy embromada que recibimos, esta pandemia, y ahora es poner en marcha lo que estábamos viendo. Mira, estábamos con Victoria Tolosa Paz los otros días, 4 actos de presentación de nuestros candidatos en fábricas. ¿Y qué nos decían los dueños? Mirá, dice, hace 6 meses yo no sabía, hoy estoy sobredemandado. Una fábrica de ladrillos, los 3 turnos a full, estoy abriendo otra línea. Una fábrica, electrodomésticos. Estuvimos en Chivilcoy, la fábrica de calzado tan famosa que había cerrado, con 1.200 trabajadores en Chivilcoy, que hacía los calzados deportivos más famosos. Había cerrado en el periodo anterior, ya abrió y ahora Penalty también se va a agregar a producir. Es que las industrias es la menos afectada. Está habiendo movimiento. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ir a rescatar ese sector que sufrió mucho, el sector turístico, el sector ocio, divertimento, gastronomía, hotel, que con esto que estoy planteando ahora, que vamos a tener una muy buena primavera y un excelente verano, ese sector se va a recuperar rápido. Porque es un sector que no es que cerraste empresas, fábricas, tenés que buscar mercado, sino que la gente, recuerden, la gente va a salir porque lo necesita, después de tanto tiempo, masivamente a tener un momento. Y el que hay que estar preparados para eso. Hay que estar preparado. Y también quizá vamos a tener que mantener todavía algunas medidas de cuidado. Igual van a quedar para siempre ciertas cosas. Totalmente, pero va a ser muy diferente. Entonces, eso es lo que queremos llevar al Parlamento. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud? ¿Cómo vamos a ayudar con el marco parlamentario para generar más industria, más trabajo, más ciencia, más tecnología? ¿Qué es lo que hemos hecho siempre, por otro lado? ¿Cómo vamos a evitar que nos den tarifazos impresionantes? Todas estas cosas son las que tenemos que ir a llevar al Parlamento porque son la agenda de la gente. La agenda de la gente. Yo recorro vacunatorios, hospitales, barrios, pero no de ahora, de hace 32 años que lo hago, ¿no? Como médico en la provincia de Buenos Aires. Y yo, lo que la gente me dice, no le interesa toda esta cosa, el chismerío. No, la grieta, claro, el quién va para acá, quién traicionó a quién. La verdad que no le interesa a la gente lo que quiera. Lo ¿Cómo voy a todos mejorar? los días acá. Lo decimos todos los todo días. el tiempo. Sí, ¿Cómo voy a mejorar mi vida? Eso es lo que le interesa a la gente. Yo hasta un consejo le doy a la oposición. Si van con la agenda del odio, todo, ya no va más, esa no la compra la gente. La mayoría lo que quiere es cómo va a resolver su vida ahora que estamos saliendo de la pandemia. Qué bien que está jugando Goyán, Valentina. Está jugando para el Manchester, ¿eh? Sí, ahí vas a ir, Chapur, vas a romper con tanta dulzura, yo te conozco. Quería consultarte porque si bien la Argentina tiene un montón de problemáticas, en general están puestos los focos en lo que es la falta de trabajo, también en el estado de la educación. Y por ahí la salud era algo importante, por supuesto, que estaba en agenda, pero la pandemia como que lo maximizó, ¿no? Estamos mucho más atentos al estado de los hospitales, a cómo estaban funcionando las prepagas, a cómo cumplían con los afiliados. ¿Crees que esto va a quedar o es un interés pasajero que una vez que se resuelva medianamente lo del coronavirus se va a volver a los intereses normales, por así decirlo? No, yo creo que es la oportunidad, por eso lo que yo les comentaba, de ir al Parlamento con un núcleo muy fuerte para poner en debate. ¿Qué es lo que queremos poner en debate? Porque se dice cualquier cosa. Miren, nosotros nos juntamos desde hace mucho tiempo, no de ahora, con un colectivo que tiene más de 15.000 personas en el país a discutir qué está pasando con nuestro sistema de salud porque tiene muchos problemas. Y nos juntamos con gente que hoy forma parte de la oposición y decimos, mirá, en estos 20, 30 puntos estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué no avanzamos con eso? Que es muy importante porque son 20 o 30 puntos, pero además que política de Estado que atraviesen los partidos. Yo te puedo asegurar que hay un montón de temas que hoy coincidimos todos, coinciden los actores, las prepagas, el subsector público, que son problemas a resolver. Si yo te hablo de los medicamentos de alto precio, que son un problema mundial en todos los países, digo, y tenemos herramientas para actuar en conjunto, ¿por qué no hacerlo? Eso es lo que vamos a llevar al Parlamento. Avancemos primero en lo que estamos todos de acuerdo y luego veremos otros problemas que quizás son más conflictivos, pero agarremos primero
la agenda propositiva, esto es lo que queremos llevar al Parlamento, proposiciones, ideas, no eslogans, queremos llevar hechos, no palabras vacías que después quedan en la nada. Realmente en estos años y medio hemos dado testimonio también que aún en pandemia salieron muchas leyes. La ley de los 1000 días para proteger los niños recién nacidos, que ahora va a incorporar también el componente del kit cunita, no sé cómo se llamará el nuevo, pero obviamente todas esas medidas de cuidado nosotros las vamos a retomar. Se perdieron, las vamos a retomar. No vamos a ir al Parlamento a generar ninguna ley, ni en salud, ni en ningún tipo de otro tema que no tenga que ver con tratar de mejorarle la vida a la gente. Eso es lo que queremos hacer. Chapur, juegue, Chapur. Breve, doctor, digo, sabemos las virtudes, digamos, y se ha charlado hasta ahora, digo, pero me parece también hacia la nobleza de un buen político o candidato, en este caso, alguna autocrítica, por ahí, si cabe, digamos, a ver, la cuarentena más larga del mundo, que eso casi un eslogan, ¿alguna autocrítica con eso? ¿Se podía haber...? No. A ver, yo digo, no, pero así le termino la pregunta y después me responde. Está muy bien, todo. pero yo quiero decir una cosa. No fue la cuarentena más larga del mundo. Vayan a ver las cuarentenas de otros países, fueron mucho más largas en Europa. Se fundieron cientos de pymes por esa cuarentena. Eso fue un eslogan. Fueron 59 días que nos permitió pasar en la provincia de Buenos Aires primero de 883 camas a 1.600 camas. El 1 de julio del 2020 colapsaba el sistema, pero no el sistema que no iba a permitir que entrara la gente con COVID. Si tenías un accidente cerebrovascular, un infarto, tampoco entraba. Las escenas que vimos en Nueva York, que vimos en Italia, que vimos en Francia, las evitamos. Luego ampliamos a 2.400 camas de terapia intensiva. Fue un esfuerzo descomunal, pero quiero decir, no es solamente de los funcionarios. También hubo un comportamiento mayoritario del pueblo de la provincia de Buenos Aires que fue bueno, porque si no, nada hubiese alcanzado. Sí, pero digo, cuando usted dice trabajar en conjunto, yo recuerdo cuando usted decía, a ver, la capital es el eje del mal, irradia el COVID hacia todo el país, y cuando quedó demostrado que en la ciudad se abrían las escuelas y los contagios fueron un 0,1%. Bueno, si quieren hablamos de números, pero les aclaro... Llama la atención, digo, cuando apunto a la autocrítica, digo, ¿era necesario cerrar las escuelas tanto tiempo? Miren hoy lo que tenemos, hay una fuera cuestión, del sistema caídos. Hay una cuestión que es... Hay que dar clase los sábados. Yo soy epidemiólogo también, además sanitario. Yo no dije que la ciudad de Buenos Aires era culpable de nada. Por favor, saquen eso. Lo que yo dije que irradiaba el COVID hacia el resto del país. Se había instalado mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires porque de ahí era la mayoría de la gente por una cuestión concreta, que regresaba del exterior y que trajo el virus. Y esto lo hemos hablado con el doctor Quirós todo el tiempo y es una realidad epidemiológica. Cuando empezaban a aumentar los casos en la ciudad, después empezaban en el primer cordón, después en el segundo cordón, luego en el tercer cordón y luego en el resto del país. Esto es epidemiología, no es ideología, ni es decirle que los culpables eran los porteños. Por eso digo, estas cosas saquémoslas del debate, hablemos con ciencia, o aplicando la ciencia. En la ciudad autónoma de Buenos Aires se concentraba la mayor cantidad de gente que venía con los casos y de ahí irradiaba hacia el conjunto del país. Lo vimos en 3 oportunidades, 3 olas. Yo dije en un momento, si se mueve el conurbano, son 16 millones de personas, el virus va a ir al resto del país. Es imposible que no pase. ¿Y la Delta cómo está ahora? ¿Hay casos ya de Delta acá en Buenos Aires? Hay que tener cuidado. A mí me gustaría que nos deje un título con eso. Un título no a modo de... Tirame el título, resumen, claro. Tenemos más de 100 casos de Delta en el conjunto país. Controlados, salvo 2 que no tienen conexión manifiesta con alguien, es decir, nadie que son de la ciudad, pero no porque yo tenga nada. Eso es un peligro cuando no se sabe la conexión. Claro, ahí sí, pero hasta ahora no hay un crecimiento que uno note como crecimiento comunitario, todavía no lo tenemos. Cuidemos lo más posible eso, porque en un mes y medio vamos a estar en condiciones de que la enorme mayoría de la gente esté protegida si se nos mete como parece que va a suceder la Delta. Daniel, ¿no? con dos dosis, ¿estás cubierto para la Delta en buen porcentaje? Sí. Bueno. Epidemiológicamente hablando, cuando nosotros decimos epidemiológicamente hablando, yo digo, de cada 100 personas que se pueden enfermar si no tienen la vacuna, con la vacuna 95 no se van a enfermar. No es que la
vacuna es infalible No, por y no, nadie se Claro, va a enfermar. te evita una internación más grave. Tal vez. Exactamente. Y en el caso del cruce de vacunas, Eso, muy bien. ¿cambia la efectividad en la Delta también o no? Todo lo que venimos demostrando hasta ahora es que cada vez que volvemos a estimular el sistema inmunológico con una nueva vacuna, Sí. sea homóloga o heteróloga, el sistema responde mejor. Y esto tiene que ver con una cuestión de levanta lo que se llaman los anticuerpos específicos, neutralizantes, pero los anticuerpos en cualquier vacuna y en cualquier enfermedad no duran de por vida en la sangre. Lo que queda es el linfocito T de memoria, que es una célula que guarda la memoria del agresor, del virus, Sí. y cuando vuelve a entrar, rápidamente genera los anticuerpos. Y ahí entonces una enfermedad, antes que se esparza por los Claro. pulmones, es contenida rápidamente. Eso es lo que se logra con las dos dosis. Así que a vacunarse con todo. Si hace falta en algún momento se discutirá, por ahora no, una tercera dosis. Completemos la segunda dosis que vamos a tener un resultado epidemiológico extraordinario. Daniel, un placer que hayas venido y además que hayas contestado todas las preguntas, incluso que Gus te plantea algo que yo No, está muy lo bien. considero, como lo respeto mucho intelectualmente y él lo hace con su vehemencia, porque está bien, porque a él lo moviliza, le gusta la política y está bien que lo haga y también nosotros, yo te lo digo, Daniel, a mí me encanta cómo se ha manejado en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que era un partido dificilísimo el que ustedes tenían. Sé muy bien los problemas que se generaron en los 4 años de macrismo en la provincia de Buenos Aires con la salud. Lo sé. Sé lo difícil que hubiese sido, y no me vengan con que es contrafáctico, sé lo difícil que hubiese sido para la provincia de Buenos Aires tener que laburar la pandemia con empleados, con funcionarios, como los que había antes, que apagaban el teléfono a las 6 de la tarde. Yo me hago cargo de lo que digo. Así como tengo mis críticas para con este gobierno, en algunos casos, como para con todo, porque uno no está contento con todo y por supuesto que está bueno también que existan críticas. Soy un defensor a ultranza de lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires en materia de salud, porque tengo conocimiento de causa de hablar con directores de hospitales y sé muy bien que lo más importante es que te atiendan, que vos mirés para el costado, porque acá lo que les pasó mucho a ustedes los médicos es que era una situación tremenda que se te muera la gente. Vos necesitabas... No tener dónde derivarlos. Claro, también. llamabas y Claro. había un ¿Sabés laburo en conjunto. cuántas derivaciones hicimos en este año y medio para que a nadie le faltara una cama? 200.000. Una locura. Digo, fue un esfuerzo descomunal, pero yo quiero responderte una cosa, si me permitís, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me encanta debatir, a todos nosotros nos encanta debatir, pero por favor, como decía ayer alguien por ahí, levantemos la puntería del Está bien, debate. sí. Debatamos todo y aceptamos críticas, autocríticas, pero levantemos la puntería del debate. Argentina necesita elevar la puntería del debate. Si vamos a ir al chismerío, no. Los argentinos necesitan, Claro. a eso en ese sentido, y con respeto. Levantemos la vara. Siempre, con mucho respeto. Sí. Yo te digo una cosa, nunca más en la Argentina necesitamos que por pensar de una manera o de otra se dividan amigos, se peleen familiares. No hace falta, podemos pensar distinto, realmente, con convicciones, con fuerza, pero no hace falta generar ese odio, porque le hace mal a la gente, le hace mal a la salud pública. Es que eso es lo que Sí. pedía la gente, me da la impresión. Por eso volvió, la satisfacción de haberlos visto juntos a los ministros el otro día en Casa de Gobierno. Creo que así empezó todo, después se deterioró un poco la relación. Debería haber sido una cuestión fuera de la grieta de discusión, una cuestión de Estado, digamos, Sí. la situación de la pandemia. Sí, y en parte en algunos momentos lo fue, bueno, después se termina metiendo, con todo el respeto, el boludeo de la grieta, el boludeo que lo generamos también los medios, Sí, el boludeo de querer todo el tiempo, como también se ve que es algo que nos conviene a todos, desde algún punto, a todos no, porque después está el relato de Daniel, que me parece que es el relato más piola, cortémosla con esto de sálvese quien pueda, de la grieta, porque no vamos a salir adelante en temas centrales que no se necesita. No todo es discusión a matar o morir, no todo es ideología sí o sí, no todo es vos querés un país y yo quiero el otro de un extremo, no. En ciertos puntos podemos llegar a un acuerdo. A mí me gustaría, bueno, le damos la bienvenida a Daniel, a Ana, con tiempo real para que Buen se día, sumen chicos. a esta charla que estamos Hola, buen día, teniendo Flavito, buen con día, Daniel. Valen. Flavio, Con Valen, tu buen día. tocayo. Buen día a Daniel Goyan también. Gracias por el Gracias. tiempo, Daniel. Te estamos aprovechando estos minutitos. Me quedo con esto último que decía Flavio.
porque se ha generado en la Argentina esto de tratar de sacar provecho de esta situación, en esta pandemia que afectó a todo el mundo, pero que en la Argentina lo vivimos con mucha intensidad. Y es para resaltar que en este momento hay, de alguna manera, una unión en donde todos están colaborando para invitar a la gente a colocarse y terminar el esquema de vacunación, Sí. ¿no? Cuando Que en un esto momento se no lo daba, hubo, ¿eh? Cuando esto no se daba. De parte de la oposición. Y yo recuerdo, Flavio, y aquí lo dijimos, y sé que lo dijiste vos con Valen, nosotros con Ana también, cuando hablaban de la vacuna y el veneno, y todo lo que generó en la sociedad. Sí. Porque muchos de los muertos que hay en la Argentina son responsabilidad de una oposición irresponsable. Sí, sí. Cuando jugaron con esas palabras fuertemente, sin pensar en la sociedad, simplemente para sacar un rédito político. Yo celebro que hoy, no sé si el ministro, entiendo que... El ex ministro de Salud, entiendo que pensará lo mismo, Daniel. Mira, Que hoy inviten a que la gente vaya a vacunarse. Yo te voy a comentar algo. Nosotros tenemos varios médicos fallecidos por no querer vacunarse. Sí. Médicos. Ahí tenés el ejemplo. Médicas, Médicos. y ¿Y médicas. qué explicación tiene eso? Imagínense Que un profesional ustedes, lo si a un quiera. médico o a una médica le lograron poner la duda, Qué locura, lo que Diego. pasó Claro. con mucha parte de la sociedad. Pero eso ya pasó. Hoy todo el mundo se quiere vacunar. Sí. Ayer falleció en California uno de los mayores Sí, opositores, antivacunas. falleció de COVID, 55 años. Entró y seguía tuiteando, es una gripecita, ven, no pasa nada. Hasta el famoso séptimo día. Daniel, Después fíjate entró en hasta terapia, qué punto después llega el falleció. orgullo de que un tipo se está muriendo Y no lo sigue reconoce, defendiendo claro. la postura. O sea, qué locura que nos metimos muy entre triste. todos. En esta yo no entré, por ejemplo, pero No, te puedo a contradecir. veces entramos en No, cierta no, pero te locura. voy a contradecir, porque yo no me voy a hacer cargo de la locura de algunos. Es verdad. De Es que este fue un sector- caso de vida o muerte, de es un verdad. sector del periodismo Es verdad, Daniel. que jugó políticamente sin importarle la Sí. salud de los argentinos. Y cuando el periodismo se equivoca, Es verdad. porque nos hemos equivocado, No, es verdad, no tenemos que ser hay que corporativistas. reconocer el error. No hay que ser corporativistas con este te tema. voy a dar un ejemplo. Coincido. Te voy a dar un ejemplo. Y se lo comento a Daniel. Tenemos una maquilladora, Sí, sí. Anabela Vázquez. Ayer un colega en La Nación Más dio una lista de aquellos que entraron sospechosamente por la noche, a oscuras, a la Quinta de Olivos. Y le puso la foto a nuestra maquilladora. Y Ana, laburante, Daniel, No fue no nunca fue en su nunca vida. a la Quinta, No a la sabe Quinta de cómo Olivos. entrar, claro. Entonces, entran en esa necesidad, porque quizás las Sí. encuestas no le están dando como le deberían dar, según ellos, la oposición. Y entonces empiezan a jugar con el mecanismo del miedo. Como no pueden apuntar a la vacuna, ahora toman Sí. otra idea. Y se juega con eso permanentemente. Y la verdad que tendrían que hacer una autocrítica muy grande. Yo después te voy a mostrar la foto y el video. Porque esta chica la ensuciaron, a esta obvio. compañera la ensuciaron, simplemente por un punto más de rating. No, claro, y ese además es tiene, parte del periodismo tiene que tenemos. familia, Pero por supuesto. tiene que salir a explicar algo Pero que por no supuesto. hizo, que no hay nada más feo en la vida, que tenés que explicar algo que no hiciste. Daniel, porque me encanta que Sí. podamos compartir este pase y charlar con vos, con Dani, con Ana, con Valen. A mí me gustaría, porque no lo charlamos, la compatibilidad de las vacunas, porque de verdad que a veces vamos a temas muy profundos y la gente quiere saber, che, yo tengo la Sputnik, ¿qué me doy? Porque yo estoy muy preocupado por mi mamá. Mi mamá tiene 62, tiene la Sputnik. Yo ya estoy contando los días para ver si le sirve la vacuna anterior. ¿Qué vacuna es compatible, por ejemplo, con la rusa, con la Sputnik? ¿Y qué pasa si supera los 3 meses que Ahí habían está. recomendado inicialmente? Porque a uno le empieza a dar miedo cuando pasa el Hoy, tiempo. de las que tenemos Sí. acá, Moderna Moderna. es compatible, AstraZeneca es compatible y dentro de unos pocos días más vamos a tener los resultados con Sinopharm, que ya se están terminando, te adelanto, todas van a ser compatibles. Bueno, espectacular. Porque es así, y lo dicen gente con mucho peso, como el doctor Resnick, un biólogo, un virólogo, inmunólogo reconocido internacionalmente. Tranquilo con ese punto, pero primero hay que hacer los estudios. Y la segunda pregunta es, si uno tiene una vacuna Sputnik 1 y ahora va a tener, ya sea heterólogo o homólogo, porque también está entrando mucha cantidad ahora de componente 2 de Sputnik, si uno tiene, es similar a que tuviera la vacuna de Janssen, es la misma plataforma, una de 26 con la proteína Spike, es la misma plataforma espectacular. que si tuviera, y es monodosis en Estados Unidos. Es una vacuna excelente la Sputnik, como son muy buenas todas las vacunas, con una dosis y perfectamente ahora, mes y medio, como mucho, porque más de eso no va a pasar,
probablemente por la edad que me estás diciendo sea antes, Sí. va a tener ya su refuerzo y va a estar muy bien cubierta. O sea, Así que una estén Sputnik, tranquilos. perdón, el primer componente de la Sputnik sería como una sola vacuna de la Janssen, digamos, para tener una comparación de lo efectiva que es ya tener una al menos. Exactamente. Si uno, a ver, yo no quiero decir esto porque por ahí se toma políticamente, pero no lo tomen así. Cuando fue el expresidente Mauricio Macri a vacunarse a Estados Unidos, como muchos otros argentinos, se colocó una vacuna de una dosis, Sí. que es Janssen, que incluso probablemente entre en la Argentina. Ahora en Estados Unidos están viendo por la variante Delta si van a poner una segunda dosis. Pero es por ahora una dosis, es la misma que el Sputnik. Así que están bien protegidos, pero van a tener su segunda dosis igual. Goyan, hay mucha precaución con el tema de la nueva variante, la variante Delta, que es lo que puede llegar a ocurrir. Yo voy a retomar uno de los datos que daba mi compañero. Hicieron mucho daño hablando del veneno de la vacuna, de los efectos que puede llegar a poner, de que científicamente no se había comprobado que realmente sirviera. En lo particular, yo tuve que convencer a mi mamá para que vaya a vacunarse. Entonces, yo lo que creo es... Qué triste. Yo lo que creo es que han hecho mucho daño, sobre todo las personas mayores, que quizás no entienden, no Claro. comprenden o leen en distintas redes sociales información que es Sí. totalmente inverosímil. Entonces, Gente yo- que se murió de esta manera, que no pude llevar a vacunar a mi abuela, y se murió, es una locura. Mira, te voy a contar únicamente una anécdota personal. En el día de ayer fui a un local, tenía que comprar pollo y la persona que me estaba atendiendo me había dicho de que ella no se había vacunado y no se iba a vacunar porque tenía miedo de los efectos que podía llegar a causarle la vacuna. Yo creo que han hecho mucho daño con lo que han difundido y que ese daño en algunas personas ha sido irreparable porque son personas que no se han anotado, que no se han vacunado, chicos jovencitos y personas muy grandes. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vacuna con la nueva variante que va a llegar o que ya llegó a la Argentina? En realidad ya está, pero bueno, todavía Lo no comentábamos tiene... hace un ratito. Es contundente los resultados de un país donde entró masivamente la Delta, como fue Inglaterra, que en el lapso, las autoridades calculan, de 15 días, entraron entre 500 y 1000 personas de la India trayendo la variante Delta, prácticamente en 15 días. Básicamente la mayor cantidad en Londres, por la mayor cantidad de concentración de población, pero en el resto del país. Y les explotó. Pasaron de tener 1.500 casos por día a 42.000, 45.000 por día. Pero Daniel, ha pasado en Australia, diferencia- ha pasado en China. Claro, pero la diferencia fue que con esa cantidad de casos se morían 1.000 personas por Claro. día con la variante británica en diciembre y ahora se mueren 60, Claro, ha bajado. 50, 70. ¿Por qué? Es el efecto de la vacuna. Y de esos 70, 80 que por ahí Claro. se mueren, Hay es mucha porque gente no que no se se quiere quisieron vacunar. vacunar. Claro. Entonces, nadie va a decir que si uno está vacunado tiene 100% de posibilidades. En salud no es matemática, pues, pero las posibilidades son estas, Sí, bajan obvio. abruptamente. Daniel, así como uno, y hablo de manera personal, criticó a un sector de la oposición, no todos, con respecto a la campaña del miedo, critiqué a muchos colegas, no a todos, por esa campaña del miedo que instalaron. También debo criticar que hubo errores en la comunicación a la hora de las llegadas de vacunas, que quizás generó preocupación, dudas en parte de la sociedad. ¿Por qué se dieron estos errores, desde mi punto de vista, no sé si los compartís o no, que llevaron a que mucha parte de la sociedad creyera, escuchara ese relato mentiroso? Porque lo que se comentaba eran los contratos que se firmaban. Uno decía, firmé un contrato que dice que me entregan de esta manera, de esta Sí. manera. Y le pasó a todos los laboratorios. Pfizer todavía está incumpliendo en todo el En mundo. todo el mundo. En Sí. todo el mundo. En Brasil ha entregado recién 30 millones, pero porque entregaron 11 millones la última semana, cuando ya tendrían que haber entregado 200 millones. Es decir, en todo el mundo todos los laboratorios incumplieron porque es un bien carente. Entonces, cuando se comunicaba se decía, se firmó un contrato que se dice que va a entregar así, así, y los laboratorios sacaron más los cálculos, porque después empezó, no hay vidrio, falta tal componente, no están los filtros. Era muy complejo armar una vacuna que necesitan 6.000 millones de personas, 12.000 millones de dosis en un corto tiempo. Y encima, a mi modo de ver, con una utilización de las patentes que si se hubiesen abierto, Sí. Bueno, fue hubiese sido mucho más rápido. Y yo hago este cálculo. Lo que pierde la humanidad por día y lo que perdió por tener el mundo parado por la pandemia es 100, 200 veces más que lo que va a ganar Pfizer, que ganó muchísimo, duplicó Claro. sus ganancias. Pero lo hubiesen permitido que se fabrique en todos lados y en todo caso le compensaban a Pfizer, pero retomamos rápidamente la
Recién hablaste de los laboratorios y hablaste con Flavio y con Valen de Moderna, ¿no? Creo que son más de 1,5 millones de vacunas de Moderna que están siendo distribuidas en este momento y ya se han enviado. Amigos tengo en chat que les llegó el turno para colocarse la segunda dosis, ¿no? Para reemplazar Sputnik 2. Pero digo, ¿hay dosis de AstraZeneca para que una vez que se termine esa distribución de Moderna pueda sumarse el complemento de la segunda dosis? Nosotros, AstraZeneca, en la provincia estamos al día con segunda dosis. ¿Están al día? Con segunda dosis estamos Sí. al día. El que recibió primera, recibió segundo. ¿Qué es lo que significa estar al día, Daniel? Que el que recibió su primera dosis y pasó 2 meses, ya tiene 2 su meses segunda. es el tiempo para que la gente sepa. Menos de eso no conviene porque el mejor rendimiento de la vacuna se da con 2 meses en adelante. Ah, mira. Esto Perfecto. es Bueno, otro pero es tema. un buen punto, no sé si todos lo Yo le voy a sabían. decir otra Sí, cosa. yo pensé que eran 30 días. 54 días son. No, Exactamente. eran primero 3 meses, se achicó a 2, pero Buenísimo. no a menos, porque es como más rinde, está probado, como más rinde después la cantidad de anticuerpos Buenísimo. y la movilización de linfocitos de memoria, ¿no? De linfocitos T. Así que estamos en condiciones de ahora decir, todo lo que falta de Sputnik se va a colocar con Sputnik componente 2 que está entrando, el resto con Moderna y el resto se está probando, incluso si se puede dar Sputnik 1, porque en realidad Sputnik son 2 vacunas, Claro. ¿no? Ya de por sí es una mezcla Claro. heteróloga, con lo cual, si quieren se lo explico, pero es largo técnicamente hablando, el por qué hicieron esa combinación que les resultó bastante efectiva, sobre todo por la duración posterior en el tiempo, porque hasta ahora no sabemos cada cuánto después va a haber que poner un refuerzo contra el coronavirus. 2 años, 3, eso se irá midiendo. No lo sabemos porque no pasó ese tiempo y todavía no sabemos cómo decaen. La OMS Claro, ya dijo hay que esperar, ¿no? Lo Más que hay allá de que- la desesperación hay de que- España, y Francia y Alemania. Exactamente, hay que ver con cada vacuna después cuando decaen los linfocitos T, Claro. dejan de estar activados y entonces ahí se fija el tiempo de refuerzo Daniel. en forma periódica. ¿Por qué crees que, o sea, los argentinos en general, cuando nos íbamos a dar, por ejemplo, la vacuna de la Se me mezcla gripe, la mucho del tétano... perdón. Perdón, sí. No la escucho porque se me mezcla con Ah, sí. que le quería preguntar que los argentinos en general no sabíamos de qué laboratorio por ahí provenía la vacuna de la gripe que nos dábamos todos los años o la del tétano cuando teníamos un corte y de repente hay como toda, digamos, un marketing de las diferentes vacunas y siempre quedó como la sensación de que la mayoría quería Pfizer. ¿Por qué cree que se dio ese fenómeno Bueno, de es como una vacuna Aspiracional, directamente? Que la mayoría queríamos que gane Rocky también. Miren, toda la vida nos hemos vacunado con vacunas de distintos laboratorios. ¿Ustedes creen que cuando nosotros nos aplicamos cualquiera de las vacunas Nadie del pregunta programa, de dónde viene. nadie Claro, pregunta, pero pero por nadie supuesto. pregunta y muchas veces te va a tocar que se fabricó en la India, otra vez en la China, otra que son los grandes proveedores, otra vez en Estados Unidos, otra vez en Europa, porque no es siempre la misma vacuna. Generalmente las compra a través de un fondo que se llama Fondo Rotatorio de la Organización Mundial de la Salud y compra al que vende en stock más barato. Por eso esas vacunas vienen mucho más económicas. Yo voy a agregar parte Franchella de y tu Susana, respuesta. Dani, Franchella y Susana se contagiaron con 2 dosis de Pfizer. Claro, yo te voy a Ambos agregar tuvieron parte COVID. de tu respuesta, Daniel, a la pregunta de Valentina, y esto lo digo yo. ¿Sabés por qué muchos querían Pfizer? Y volvemos sobre la misma versión. Sí, porque Sobre la campaña Sí. que realizaron algunos, porque como la Argentina tenía Sinopharm, tenía AstraZeneca, tenía la vacuna rusa y estaba negociando con otros laboratorios, como no negociaba con Pfizer Y otra y cosa, hubo Dani. presión desde Dani. un sector, entonces la gente compró un relato. Dani, digamos algo que pasa. Porque tampoco, pero por tampoco, supuesto. tampoco Aspiracional. vayamos a... No, Y esto lo digo yo, y más no allá lo de dice lo el precandidato a aspiracional, quiero ir a diputado. un tema más profundo. Y no quiero caer en conspiraciones. Porque hay muchos medios, grandes medios de la Argentina, que tienen intereses creados con los Estados Unidos. Pero no lo dudes. Entonces, era una cuestión estratégica de hablar bien de la Pfizer, porque lo llaman desde arriba, desde el norte, y le dicen la Pfizer, Pero- o sea, pero, pasa Flavio, y es Flavio, así. Pero Flavio, ustedes llegaron recuerden, a una... Daniel, Sí, Daniel, perdóname. ustedes recuerden que nosotros cuando nos preguntaban cuál es la mejor vacuna, la que se pueda conseguir. Exacto, Totalmente. exacto. ¿Por qué? Porque no había, recuerden ustedes, que en Brasil y en Chile, que se habla tanto de la Pfizer, la enorme mayoría de las vacunas fueron Sinovac, una vacuna que además de entrada, Coronavac de Sinovac, Sí. daba 50% de Sí. protección y que además se empezó a aplicar en Chile. 50 antes- con las 2 dosis. con las 2 dosis. Con las 2 dosis, está bien, correcto. Entonces, imagínense si en la Argentina nosotros hubiésemos comprado esa escándalo, vacuna. Daniel. Imagínense que además, cuando se empezó a aplicar en Chile, ni siquiera estaba aprobada en la China. Y fue una decisión correcta, soberana de Chile, porque dijo, Sí, no sí,
no tengo otra cosa, ¿qué Claro. voy a hacer? Pongo esto. Las vacunas de ese tipo son seguras porque son a virus atenuados. Pero Están recontraprobadas en el ¿sabés mundo. qué ¿Qué molesta, dijo Daniel? Chile? No tengo ninguna otra, empiezo con la Está que bien, tengo. sí. Era mejor eso Estamos que hablando de nada. una ¿Sabés emergencia qué molesta, mundial, no es que vos Exacto. podés elegir. Pero ¿sabés qué Exacto. molesta en ese relato? Lo que dice el precandidato es cierto, es correcto y es acertado. Ante la nada misma, tener una vacuna de un laboratorio que me dé el 50% ya es mucho más que cero. Es algo. ¿Se entiende? Ahora, el relato desde un sector, porque a mí me dolió mucho, yo perdí gente que compró ese relato. Yo perdí amigos, compañeros de trabajo en la calle por ese relato. Entonces, a mí me duele que no paguen por ese relato mentiroso. Porque destacaron la campaña vacunatoria de Chile, destacando que Chile había vacunado a obvio. gran parte de su población con Sinovac, sin decir que abarcaba el 50% de protección. Entonces, te contaban una parte del relato, no te contaban otro. Pero sí atacaban a la vacuna china Sinopharm, Sí. que ya había sido aprobada y que tenía, creo que un poquito más del No, 90%. 68, ¿no? Sí, Andaba- algo por- Es que acá Entonces, la eso a cosa mí es me que, duele la cosa es que no hayan privilegiado, mucho. que no hayan privilegiado la coherencia en un tema tan sensible. Que no hayan dejado de lado el odio, Sí. las operaciones políticas, la plata, llamarlo como vos quieras, los intereses económicos, Intereses. en una cosa general. sensible que es la vida o la muerte. Como fue esta pandemia, porque esta pandemia nos igualó, ¿eh? Se llevó a gente de mucha plata y se llevó a gente de bajos recursos. Eso es lo que generó también que haya tanto miedo, pero así Flavio. todo, más allá de que se llevó a gente de poder, hasta de los altos poderes, porque es una pandemia, así todo igual siguieron. O sea, es tan grande el odio desde algunos sectores que Bueno, querían ni con una pandemia pudieron frenarlo. En algún momento pensaron entregar las Malvinas, Daniel. ¿Se entiende? En algún momento hasta jugaron con eso. Mirá, Vamos a yo- darle las Malvinas a Pfizer así vienen, ¿o no? Yo digo, no quiero mencionar porque los nombres, pero hay una cadena de radio muy grande en la Argentina, su dueño y su mujer fallecieron de coronavirus y es una cadena que tuvo una acción permanente, antivacuna, anticuidados, permanente. Yo lo que le Yo digo, hay cosas que no las puedo entender, sinceramente, Sí. hay cosas que no las puedo entender, que se llegue por una cuestión ideológica a perder la vida Sí. de un ser querido, de alguien, la verdad que no se puede entender. Pero fíjense ustedes, pasa en el mundo, si ustedes toman el mapa de las votaciones de Estados Unidos y lo superponen con la vacunación, en los estados, pero es increíble, en los estados donde ganó Trump, es donde menos vacunación hay, mucho menos vacunación. Y es una cosa inexplicable, realmente yo no lo puedo entender. Bien, Perdón, Daniel, yo le quería sí, hacer una Daniela. última consulta. A ver, tuvimos en algún momento el relato de pobreza cero en la Argentina, sin embargo tuvimos un Ministerio de Trabajo que en ningún momento funcionó y siempre tuvo un guiño hacia los empresarios que lo que querían hacer era deshacerse de empleados y de muchas oportunidades. ¿Ustedes se preguntaron qué es lo que podría haber llegado a pasar si, por ejemplo, hubiéramos tenido un gobierno como el de Mauricio Macri en una situación como la de la pandemia, donde en alguna oportunidad dijeron que lo que había que hacer era vender las vacunas, o en alguna oportunidad lo que dijeron es que lo que tenían que hacer era atender a quienes tenían obras sociales en las clínicas y no unificar, por ejemplo, todo el sistema de salud para que todos pudieran tener la atención que corresponde? Miren, el ex ministro secretario después de Salud dijo que ellos abandonaron la salud. Creo que hubiésemos tenido muchísimos problemas, porque además el propio expresidente dijo que había que dejar que el virus hiciera su trabajo. Bueno, hubiese sido un desastre, pero yo quiero, para no decir esto es una cuestión con interés político, la opinión del ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, lo ha hecho público muchísimas veces cuando se le ha preguntado, si no hubiésemos tomado las medidas que se tomaron, con diferencias a veces y todo, ¿qué hubiese pasado? Es lo que decimos todos, hubiese sido una catástrofe 2 o 3 veces mayor a lo que fue. Toda pandemia es una catástrofe, si no pasara nada, no sería una pandemia, no habría problema. Claro. Todo produce una catástrofe y nos arruina la vida. Ahora, el tema fue que pudimos reducir al máximo posible ese desastre. Daniel, gracias, No, chicos. por favor. Sí. Bueno, Gracias.